Era una tarde gris y fría, cuando Ero llegó a la aldea de San Vicente, un pequeño y apartado pueblo en las montañas que parecía detenido en el tiempo. El sonido de sus botas resonaba en las callejuelas empedradas mientras se adentraba en el corazón del lugar, como un extraño que parecía haber sido absorbido por la niebla que cubría el paisaje. La gente, poco acostumbrada a los forasteros, lo observaba con disimulo desde las puertas de sus casas, y el aire cargado de misterio parecía envolver todo a su alrededor. Ero no era un hombre común, ni tampoco parecía serlo a simple vista. Sus ojos, de un color gris ceniza, reflejaban una sabiduría antigua, como si hubiera vivido muchas vidas, o quizás como si algo profundo en su ser le otorgara una mirada capaz de penetrar más allá de las simples apariencias. Su rostro, serio y casi etéreo, era como una máscara de calma imperturbable, algo que lo diferenciaba aún más de los habitantes del pueblo, quienes rara vez se mostraban tranquilos frente a lo desconocido. El pueblo de San Vicente, aunque aparentemente pacífico, albergaba historias oscuras que se susurraban en la sombra. Los ancianos hablaban de extraños rituales olvidados, de seres que caminaban entre las sombras y de sucesos inexplicables que sucedían cada cierto tiempo. La leyenda de la Puerta de Eros, una puerta antigua oculta en algún rincón del pueblo, se había convertido en un tema recurrente entre los habitantes. Nadie sabía con certeza qué había detrás de esa puerta, pero los más viejos aseguraban que su apertura traería consecuencias desastrosas. Ero había llegado buscando precisamente esa puerta. No sabía exactamente qué esperaba encontrar detrás de ella, pero sentía una extraña conexión que lo arrastraba hacia allí. Había pasado años siguiendo pistas vagas y fragmentadas, y finalmente había llegado al lugar donde todo parecía comenzar y terminar. San Vicente. Su primer destino fue la posada del pueblo, un edificio de aspecto envejecido que parecía haber sido construido con las mismas piedras que formaban el terreno montañoso. El dueño, un hombre de cabello canoso y rostro arrugado, lo miró con desconfianza al entrar, pero tras un breve intercambio de palabras, lo condujo a una habitación, sencilla, con una ventana que daba hacia el bosque. Ero dejó su equipaje con prisa y salió sin perder tiempo, consciente de que cada minuto que pasaba lo acercaba más a la verdad que tanto deseaba desvelar. El sol ya se había puesto cuando Ero comenzó su recorrido por el pueblo. Caminó entre las callejuelas estrechas, observando las casas cubiertas por musgo, las ventanas cerradas con pesadas cortinas y las sombras que se alargaban con la luz de la luna. Cada rincón parecía estar impregnado de una historia que solo los habitantes más antiguos conocían, pero Ero estaba decidido a desentrañarla. Se acercó a la plaza principal, donde se encontraba una iglesia pequeña, pero imponente. La torre del campanario se alzaba hacia el cielo como un dedo que señalaba al infinito, y la puerta de madera estaba adornada con símbolos antiguos que Ero reconoció inmediatamente como parte de las escrituras que había estudiado durante años. Sin embargo, algo no estaba bien en ese lugar. La atmósfera era densa y un sentimiento de inquietud se apoderó de él. Algo o alguien lo observaba desde las sombras. Sin embargo, no era el momento para dudar. Ero sabía que debía seguir. ¡Adelante! Se dirigió a la parte trasera de la iglesia, donde una puerta secreta había sido mencionada en los antiguos textos que había consultado en sus viajes. Nadie en el pueblo parecía hablar de ella, como si la puerta no existiera, pero Ero sabía que allí estaba, esperando ser descubierta. Al llegar al lugar observó con detenimiento la pared de piedra que rodeaba el templo. Con sus manos comenzó a recorrerla, buscando alguna señal que pudiera indicarle la ubicación exacta de la entrada oculta. Su dedo tocó una piedra que, al parecer, estaba ligeramente desplazada. Sin pensarlo, presionó sobre ella y con un suave crujido, la pared se abrió, revelando un pasaje estrecho que descendía en la oscuridad. Pero no dudó ni por un instante. Su curiosidad y su destino lo empujaban hacia adelante. Avanzó con cautela por el pasaje subterráneo,
la oscuridad rodeándolo completamente. El aire fresco y húmedo le golpeaba el rostro mientras sus pasos resonaban en las paredes de piedra. Sabía que estaba cerca, que había dado con la entrada hacia lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Al final del túnel, una puerta de hierro macizo apareció ante él. Estaba cubierta de símbolos, igual que los de la iglesia, pero más desgastados, como si nadie hubiera tocado esa puerta en siglos. Ero tocó la superficie fría del metal, sintiendo una vibración en su interior. Sin pensarlo, comenzó a buscar la llave que había traído consigo. Había sido instruido sobre cómo abrirla, pero la sensación de peligro lo invadía a medida que se acercaba a su objetivo. Este es el momento, pensó, mientras sus dedos rozaban la llave. Y por fin, cuando la puerta se abrió, una luz cegadora iluminó el camino. Ero dio un paso adelante, sin saber lo que le esperaba, pero con la certeza de que el viaje hacia el desconocido había comenzado. La luz que emanaba de la puerta no era como cualquier luz normal. Era fría, casi etérea, como si proviniera de una dimensión distinta a la que Ero conocía. Al principio, sus ojos se sintieron deslumbrados, incapaces de distinguir lo que estaba más allá de la entrada. Pero, a medida que sus pupilas se adaptaban, comenzó a vislumbrar lo que se encontraba al otro lado. El pasaje detrás de la puerta no era largo, pero sí extraño. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba y una sensación de presión aumentaba en su pecho. La luz parecía provenir de ninguna parte, envolviendo todo a su alrededor, pero sin una fuente visible. Era como si el propio espacio estuviera distorsionado, como si la realidad misma estuviera siendo torcida por una fuerza superior. Con cada paso que daba, las paredes del pasaje cambiaban. Al principio, estaban formadas por la misma piedra que había tocado antes, pero poco a poco comenzaron a desmoronarse, revelando una estructura más compleja, con símbolos y relieves que no reconocía. Algunos de estos grabados parecían moverse, a medida que los observaba, cambiando su forma y significado. Otros, sin embargo, estaban completamente fuera de lugar, casi como si fueran mensajes de un idioma ancestral que no pertenecía a ningún ser humano. Ero se sintió atrapado entre la fascinación y el miedo. Sabía que lo que estaba presenciando era algo que no debía ser descubierto, pero no podía evitarlo. Algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. No podía regresar, no ahora que había llegado tan lejos. A medida que avanzaba más en el pasaje, los murmullos comenzaron. Al principio eran apenas susurros, difíciles de discernir como si vinieran de lejos, pero con cada paso se hacían más claros, hasta convertirse en voces que hablaban en un idioma incomprensible. Ero intentó entender lo que decían, pero las palabras le eran extrañas, ajenas, como si no estuviera destinado a comprenderlas. Las voces parecían mezclar desesperación con una calma inquietante, como si los seres que las emitían estuvieran atrapados en un espacio entre la vida y la muerte. De repente, un sonido metálico resonó en el aire. Era como el chirrido de una puerta abriéndose lentamente, pero la vibración que lo acompañaba era mucho más profunda, casi física. Ero detuvo su paso, levantando la vista hacia el origen del sonido. Frente a él, una figura apareció de la nada, emergiendo de las sombras como si hubiera estado esperando en silencio. Era un ser alto, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero los ojos brillaban con una intensidad que los hacía parecer inhumanos. Los ojos de la figura miraban fijamente a Ero, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El hombre no se movió, pero su presencia llenó el espacio, invadiendo cada rincón del pasaje. Ero sintió una presión en su mente, como si algo estuviera tratando de penetrar en su conciencia. Fue un momento fugaz, pero lo suficiente como para dejar una marca en su alma. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz, profunda y resonante, rompió el silencio. «Has llegado demasiado lejos, viajero», dijo, su voz retumbando en las paredes del pasaje. «El conocimiento que buscas está más allá de lo que puedes comprender.
No hay vuelta atrás. Ero no sabía qué responder. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, pero no podía prever qué sería. La figura levantó una mano y en un movimiento fluido señaló hacia una abertura en la pared. Un resplandor rojo iluminó la oscuridad y cuando Ero miró, vio que había una puerta más allá. Era una puerta completamente diferente a la que había encontrado antes. Esta era de un metal oscuro, adornada con símbolos que brillaban de una manera inquietante. Parecían pulsar con vida propia, como si la puerta estuviera respirando. «Detrás de esta puerta está lo que buscas», continuó el ser sin apartar su mirada de Ero. «Pero ten cuidado, porque lo que se encuentra allí es mucho más grande y más antiguo de lo que imaginas. Las sombras que lo rodean no pueden ser destruidas, solo ignoradas o aceptadas». Ero sabía que no podía retroceder. Había viajado demasiado lejos, había sacrificado demasiado para detenerse ahora. Miró a la figura, sus ojos buscando una respuesta o al menos una señal de lo que debía hacer. Pero la figura no ofreció consuelo ni advertencia adicional. Solo se quedó allí, observándolo como si todo estuviera predestinado a suceder. Con una respiración profunda, Ero dio un paso hacia la puerta. A medida que lo hacía, el aire se volvía más pesado, como si estuviera cruzando un umbral entre dos mundos. El sonido de sus pasos resonó en la vasta oscuridad que lo rodeaba, y las voces que antes murmuraban en el fondo comenzaron a elevarse en intensidad, como si quisieran gritarle algo importante. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, la tocó con la palma de su mano. El metal estaba frío, mucho más frío de lo que hubiera imaginado. Fue entonces cuando escuchó una última advertencia de la figura, que ahora estaba distante, como si se desvaneciera en la neblina. «Lo que encuentres detrás de esta puerta cambiará todo, o destruirá todo. No habrá marcha atrás, Ero. La decisión es tuya». Con un último vistazo hacia el ser enmascarado, Ero giró la manija de la puerta, y la oscuridad lo envolvió por completo. La puerta se abrió con un chirrido bajo, como si un antiguo mecanismo hubiera sido desactivado por el toque de Ero. El aire se volvió aún más denso, frío y opresivo. Al cruzar el umbral, la luz que lo rodeaba desapareció por completo, dejándolo sumido en una oscuridad total. Los ecos de su respiración y el sordo retumbar de su corazón fueron los únicos sonidos que acompañaron su paso. El silencio era tan absoluto que parecía un lugar suspendido en el tiempo. De repente, algo cambió. Una suave vibración comenzó a recorrer el suelo bajo sus pies, tan sutil que al principio casi no podía distinguirla de la propia pulsación de su cuerpo. Sin embargo, pronto se hizo más intensa, y una débil luz comenzó a brillar en la distancia. Era una luz tenue, pero suficiente para guiar sus pasos. Ero siguió la luz, avanzando lentamente, con cautela. El lugar parecía un vasto laberinto, un complejo subterráneo formado por pasillos curvados y cámaras vacías, todo envuelto en sombras que danzaban a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que Ero no reconocía, signos que parecían moverse ligeramente, como si fueran seres vivos en sí mismos. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar ruidos en la distancia. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero rápidamente se intensificaron, hasta convertirse en una serie de murmullos. No voces humanas, sino sonidos que emanaban del mismo lugar, como si la estructura misma estuviera respirando, o tal vez como si el propio lugar estuviera vivo. El susurro parecía llamarlo, arrastrarlo hacia adelante, y Ero no pudo evitar seguirlo. Finalmente, llegó a una sala inmensa, mucho más grande que cualquier espacio que había atravesado. En su centro, una especie de altar estaba rodeado por un círculo de piedras antiguas, cada una de ellas grabada con símbolos que Ero había visto antes en los textos, pero nunca con tanta claridad. Las piedras brillaban con un resplandor propio, iluminando la sala de manera intermitente. El altar estaba vacío, pero había algo más en el aire, algo que le helaba la piel. Alrededor de la sala,
La atmósfera se volvía más densa, casi palpable, como si una fuerza oscura estuviera presente, acechando en las sombras. Ero sintió una presión creciente en su pecho, como si la propia sala intentara asfixiarlo. Sin embargo, su mente seguía centrada en un solo propósito: descubrir la verdad detrás de la puerta y de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Fue entonces cuando escuchó un sonido peculiar, como el crujir de huesos, seguido de un suspiro profundo. Se giró rápidamente, su corazón acelerado. En el borde de la sala, una figura comenzó a materializarse lentamente. Era humanoide, pero no completamente. Su forma era indefinida, cubierta por una capa de sombras que se movían y cambiaban constantemente, como si la figura fuera hecha de pura oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, y su presencia emanaba una energía antinatural, tan poderosa que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. La figura se acercó lentamente, su forma retorciéndose con cada paso que daba. Ero no podía moverse, no podía apartar la vista de esos ojos. Estaba paralizado por el miedo, pero también por una extraña sensación de inevitabilidad. Sabía que lo que estaba sucediendo era algo que había estado destinado a ocurrir desde el principio. La figura lo miraba fijamente, como si estuviera esperando una respuesta, pero Ero no sabía qué decir. «Has cruzado el umbral», dijo la figura con una voz profunda y resonante, como si cada palabra fuera una vibración en el aire. «Lo que buscas no es conocimiento, Ero, es poder. El poder de ver más allá de los límites de la realidad, de comprender lo que no debe ser comprendido». Ero no respondió, pero sus pensamientos eran una tormenta. ¿Cómo sabía esa figura su nombre? ¿Y por qué sentía una conexión tan profunda con él? Como si en algún nivel todo lo que había hecho lo hubiera llevado a este momento exacto. La figura continuó, su voz más grave y resonante a medida que se acercaba. «El sacrificio debe ser hecho, Ero. Para abrir la puerta y liberar lo que se encuentra más allá, algo debe ser entregado. El poder que buscas no puede ser alcanzado, sin consecuencias. La verdad tiene un precio, y ese precio es la voluntad de perderlo todo». Ero sintió un frío intenso en su alma. Algo en sus palabras lo perturbaba profundamente. Sabía que la figura no hablaba solo de un sacrificio físico, sino de algo mucho más profundo. ¿Estaba preparado para pagar el precio? Estaba decidido a descubrir la verdad, pero no estaba seguro de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La figura se detuvo frente a él, su rostro ahora completamente visible. No era humano, pero tampoco era algo completamente ajeno. Su piel era de un tono gris pálido, como si estuviera hecha de una sustancia que no pertenecía a este mundo. En su rostro, las cicatrices de un tiempo perdido se dibujaban como líneas de fuego, y su expresión era una mezcla de dolor y sabiduría antigua. «La decisión es tuya», continuó la figura. «La puerta se abrirá solo cuando aceptes lo que está destinado a suceder. Solo cuando estés dispuesto a perderte a ti mismo en la oscuridad». Ero cerró los ojos, respirando profundamente. Sentía el peso de las palabras de la figura, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que se encontraba al otro lado? La respuesta parecía obvia, pero aún le costaba aceptarlo. Después de todo, ¿cómo podría regresar a la vida normal después de todo lo que había descubierto? Finalmente, con una determinación renovada, Ero levantó la mirada. Estaba dispuesto a pagar el precio. Sabía que el camino que había elegido lo llevaría a lo desconocido, pero no podía dar marcha atrás. No ahora. «Estoy listo», dijo con una voz que resonó en la sala vacía. La figura asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Y en ese momento, las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse y a moverse con mayor fuerza, como si estuvieran celebrando su decisión. La puerta, al fondo, comenzó a abrirse, lentamente, revelando lo que había estado oculto durante milenios. Ero dio un paso adelante, sin dudar, hacia el abismo. La puerta se abrió con un estruendo suave, como si el sonido de su apertura fuera absorbido por las paredes de piedra que la rodeaban. Al principio,
Lo que Ero vio fue simplemente oscuridad, una negrura absoluta que parecía engullir todo a su alrededor. Pero a medida que sus ojos se adaptaban, algo comenzó a delinearse en la penumbra. No era un espacio vacío, sino un vasto abismo, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en 1900 a ese lugar. A medida que avanzaba, el aire a su alrededor parecía cambiar, como si la temperatura descendiera a niveles helados. Sin embargo, no sentía frío, sino un leve cosquilleo en su piel, como si algo invisible estuviera rozando su cuerpo. La vibración que había sentido en la sala anterior volvió a sentirse, esta vez mucho más fuerte. El suelo bajo sus pies temblaba, pero no con un temblor físico. Era como si la vibración viniera de las entrañas mismas de la tierra, como si la energía que se desataba allí tuviera su origen en una dimensión más profunda. A lo lejos, a medida que Ero avanzaba con pasos titubeantes, pudo distinguir un resplandor débil. Era un brillo lejano, casi como una luz perdida, pero que irradiaba de una manera que desafiaba la lógica. Esta luz no provenía de una fuente visible. Parecía emanar de la misma oscuridad, como si las sombras mismas se disolvieran en ella. Finalmente, Ero llegó a un gran umbral, una especie de arco, en el que las paredes no eran de piedra, sino de una materia fluida y opaca que se deslizaba lentamente como si fuera agua, pero sin moverse de su lugar. Lo observó por un momento, preguntándose qué tipo de sustancia era esa, cuando una sensación de presencia lo invadió. Alguien o algo estaba al otro lado, esperándolo. Con un suspiro que apenas podía escuchar, Ero cruzó el umbral. El momento en que lo hizo, la atmósfera a su alrededor cambió. La vibración que había sentido en el suelo se intensificó y de pronto el resplandor se volvió más intenso, cegador. Ero cerró los ojos, pero incluso con los párpados sellados, podía sentir cómo esa luz penetraba en su mente. No era simplemente una luz física, sino algo mucho más profundo, como si esa luz estuviera proyectando pensamientos y memorias ajenas en su interior. Un fuerte sonido de campanillas resonó a lo lejos. Eran campanillas de algún lugar antiguo, como las que se escuchaban en las iglesias olvidadas por el tiempo. Pero no había campanillas allí, solo el eco de su sonido que parecía provenir de un lugar más allá de la realidad que Ero conocía. Cuando Ero abrió los ojos nuevamente, se encontró en un lugar que no podía comprender. Estaba de pie en Minunsinda, una vasta extensión de terreno cubierto por una niebla espesa, pero el cielo era diferente. No había estrellas ni el brillo de la luna. En su lugar, el firmamento parecía estar formado por una neblina que se movía en espiral, como si fuera un vórtice en sí mismo. El aire era denso, cargado de una energía que parecía surgir de las profundidades de la misma realidad, desbordando los límites de lo físico. La figura que había visto en la sala anterior apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. No caminaba, sino que parecía flotar deslizándose sobre el suelo sin tocarlo. Su rostro, que antes estaba cubierto por la máscara, ahora estaba completamente visible. Era una cara cadavérica, pero con una expresión tranquila, casi divina. Sus ojos, sin embargo, eran negros como la noche más profunda, y en ellos brillaba una luz que parecía provenir de un abismo más allá de la comprensión. «Bienvenido, Ero», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como si fuera un eco de los propios pensamientos de Ero. Las palabras se sentían como una penetración en su mente, como si cada sílaba estuviera directamente conectada con sus recuerdos más profundos. Has cruzado el umbral y ahora te enfrentas a lo que has buscado durante tanto tiempo. Pero, ¿estás preparado para lo que te espera al otro lado? Ero no pudo responder inmediatamente. La figura hablaba con tal autoridad, con tal conocimiento de su ser, que sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Algo en él, una parte muy profunda de su ser, temía lo que estaba por venir, pero sabía en lo más íntimo que no podía retroceder. Ya había llegado demasiado lejos. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz casi un susurro en la vastedad de ese espacio extraño.
La figura lo observó con sus ojos oscuros, como si evaluara la sinceridad de su pregunta. Este es el reino del olvido, Ero, el lugar donde todo lo que ha sido reprimido, olvidado y sellado se encuentra. Aquí, los ecos de las decisiones tomadas por seres más antiguos que tú y yo viven, pero también se desvanecen. Aquí está el conocimiento que buscas, pero no sin un precio. El poder y la verdad que deseas nunca se entregan sin que algo se pierda. Ero asimiló sus palabras, pero el miedo seguía acechando en su interior. Sabía que al cruzar el umbral había sellado su destino. Ahora el conocimiento que deseaba, el poder que tanto había anhelado, estaba al alcance de su mano, pero no sin consecuencias. ¿Qué debo hacer para obtener lo que busco?, preguntó Ero con una determinación renovada, aunque aún sentía la sombra del miedo sobre él. La figura levantó la mano lentamente, señalando hacia el horizonte. En ese momento, Ero notó algo extraño. En la distancia, una enorme torre se erguía, alta y sólida, sus paredes cubiertas por símbolos antiguos que se retorcían a medida que los observaba. La torre parecía estar viva, como si estuviera respirando. El conocimiento que buscas está en lo alto de esa torre, pero para alcanzarlo debes atravesar las sombras que habitan en ella. Las entidades que allí moran no te recibirán con los brazos abiertos. Tendrás que enfrentarte a lo que se esconde en la oscuridad de tu propia alma para obtener lo que deseas. Con esas palabras, la figura desapareció, disolviéndose en la niebla como un fantasma. Ero miró hacia la torre, su destino inminente ante él, y un sentimiento agridulce se apoderó de su ser. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que estaba por venir? Sabía que no podía dar marcha atrás, pero también sabía que, una vez que atravesara ese umbral, su vida cambiaría para siempre. Ero se adentró en el paisaje desolado, avanzando con pasos firmes pero cautelosos, sus ojos fijos en la torre que se alzaba en la distancia. A medida que caminaba, el aire se volvía más denso, y la niebla espesa lo rodeaba como si intentara devorarlo. Cada paso que daba parecía sumergirlo más profundamente en este reino extraño, donde la luz era tenue y el sonido se desvanecía en un eco lejano. La torre, inmensa y opresiva, parecía estar más cerca, pero también más distante, como si desafiara las leyes del espacio y del tiempo. Cuanto más se acercaba, más notaba que no era una torre común. Su superficie no era de piedra, sino de un material que brillaba tenuemente, como si estuviera hecho de la misma sustancia que las sombras que lo rodeaban. Las inscripciones, ahora más evidentes, se movían por la estructura, formando patrones que se deshacían y reorganizaban a medida que los observaba. Un sentimiento de desesperación se apoderó de Ero, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, lo instara a desistir, pero sus pies seguían adelante. Ya no podía regresar. Había tomado la decisión de cruzar el umbral y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Cuando llegó a las puertas de la torre, éstas se abrieron lentamente, sin que él las tocara, como si la torre misma estuviera invitándolo a entrar. La puerta estaba forjada en metal negro, cubierto por los mismos símbolos que había visto en la sala anterior. Los grabados se retorcían bajo su mirada, como si estuvieran vivos, y las campanillas lejanas volvieron a sonar, aunque ahora de manera más fuerte, como si se acercaran cada vez más. Al entrar, Ero se encontró en un vasto vestíbulo, oscuro pero iluminado por una luz que provenía de los mismos símbolos que adornaban las paredes. Estos brillaban con una intensidad creciente, reflejando extraños destellos de colores que no pertenecían a este mundo. Los ecos de sus pasos resonaban por todo el lugar, pero no había otros sonidos. No había voces ni movimientos, solo el pesado silencio que lo envolvía. Caminó por el vestíbulo, sus sentidos alertas a cualquier cambio en el ambiente. A medida que avanzaba, notó que las paredes se volvían más estrechas, como si la torre se estuviera cerrando a su alrededor. La sensación de claustrofobia creció, pero Ero la ignoró. Sabía que debía seguir adelante, sin importar lo que pudiera encontrar. De repente, una corriente de aire frío sopló desde el pasillo a su izquierda. Ero se detuvo,
Pero no hubo ninguna presencia visible, solo una sombra que se deslizaba por la pared. La sombra no era de una forma humana, sino de algo mucho más grande, algo que parecía estar observándolo. Sintió como la temperatura descendía aún más, como si la propia oscuridad estuviera intentando consumirlo. Avanzó hacia el pasillo de donde provenía la corriente de aire. A medida que lo recorría, comenzó a escuchar susurros, no palabras claras, sino sonidos incoherentes, como si diferentes voces intentaran hablarle al mismo tiempo, distorsionadas por la neblina. Los murmullos aumentaron en intensidad, y con cada paso que daba, Eero sentía que su mente comenzaba a tambalear, como si estuviera a punto de perder el control de sus pensamientos. A medida que se adentraba más en el pasillo, los susurros se hicieron más claros. Ahora podía entender fragmentos de palabras, fragmentos que hablaban de dolor, de sacrificio, de vidas perdidas. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo y una de las voces susurró con claridad: «No hay vuelta atrás. Has venido a reclamar lo que no te pertenece». Eero se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Las palabras resonaron en su mente, dejándole un vacío helado en el estómago. Sin embargo, no se dio por vencido. Sabía que había sido elegido para esta tarea, que su destino estaba marcado desde el momento en que cruzó el umbral. Cuando llegó al final del pasillo, se encontró ante una gran puerta de madera oscura. Los símbolos en la puerta eran aún más complejos que los que había visto antes. En su centro había un ojo grabado, su pupila fija y vibrante, como si lo estuviera observando. Eero se acercó con cautela, sin saber qué lo esperaba al otro lado. Con un impulso empujó la puerta. Esta se abrió lentamente, revelando una vasta sala, iluminada por una luz suave y antinatural. En el centro de la sala había un pedestal, y sobre él un objeto oscuro que parecía pulso y corazón. Era un libro, pero no uno común. Las cubiertas de cuero que lo envolvían no eran de un material que pudiera reconocer. Parecían hechas de algo que no pertenecía a este mundo, y la superficie del libro se movía, como si respirara. Eero dio un paso hacia el pedestal, pero algo en su interior le decía que no lo tocara. Las voces susurrantes volvieron a llenar su mente, pero ahora sonaban más distorsionadas, más urgentes. Cada paso que daba hacia el libro parecía hacer que el aire se volviera más denso, más opresivo. Sentía como su cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo observado por algo invisible, algo que lo juzgaba. Finalmente, extendió la mano hacia el libro. En el instante en que sus dedos tocaban la superficie, una explosión de luz lo envolvió, cegándolo momentáneamente. Las voces se hicieron más fuertes, más intensas, como si todas las entidades de la torre estuvieran gritando en su cabeza. Cuando la luz se desvaneció, Eero ya no estaba en la misma sala. Se encontraba de pie en una vasta biblioteca, rodeado por estanterías que se extendían hasta el infinito. Los libros que llenaban las estanterías no eran de papel, sino de materiales que no podía describir. Algunos brillaban, otros se desintegraban a medida que los miraba. El aire estaba impregnado de una energía palpable, algo que lo hacía sentirse pequeño, insignificante, pero al mismo tiempo profundamente conectado con todo lo que lo rodeaba. En ese momento, entendió la magnitud de lo que había hecho. Había tocado algo que nunca debía haber sido tocado. Había desatado una cadena de eventos que lo llevarían a un destino aún incierto. Pero algo más se movía dentro de él. Sentía que el poder del libro, el conocimiento que contenía, comenzaba a consumirlo, a transformarlo. El destino de Eero ya no estaba bajo su control. Ahora, el conocimiento oscuro que buscaba lo poseía, y lo único que podía hacer era seguir adelante, aunque no sabía hacia dónde lo llevaría. Eero se encontraba en medio de esa biblioteca infinita, sintiendo una presión creciente en su pecho, como si algo lo estuviera llamando desde las sombras. La sensación era inconfundible, un poder que no provenía de él, sino de todo lo que lo rodeaba. Cada rincón de la sala parecía estar cargado de una sabiduría antigua y peligrosa, pero, al mismo tiempo, había algo profundamente inquietante en la quietud de la biblioteca. Las estanterías se extendían hasta el horizonte,
cubriendo el espacio con libros y pergaminos de páginas invisibles que vibraban a un ritmo tan sutil que apenas podía percibirlo. El libro que había tocado permanecía en su mano, aunque ahora sentía que no lo sostenía realmente. El libro parecía estar fusionándose con su propia piel, como si se hubiera convertido en una extensión de su ser. En su interior, las palabras danzaban, cambiando constantemente, algunas apenas legibles, otras completamente indescifrables, pero todas parecían susurrarle al oído de manera constante. La biblioteca, aunque inmensa y majestuosa, estaba extrañamente vacía. Ningún otro ser se encontraba allí, y el silencio era profundo, incluso insoportable. Ero se dio cuenta de que, aunque su mente intentaba comprender la magnitud de lo que había sucedido, una parte de él no quería aceptar lo que se avecinaba. Este lugar, la torre, la biblioteca, todo esto formaba parte de un ciclo mucho más grande que él, algo que había estado esperando que alguien como él llegara. No era un simple accidente, él había sido elegido. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, no podía negar que el deseo de conocer lo que estaba oculto era más fuerte que el miedo. A medida que avanzaba entre las estanterías, el peso del libro se volvía más pesado, como si el conocimiento que albergaba estuviera presionando su mente, exigiendo ser comprendido. Sus manos temblaban ligeramente, pero no podía dejar de avanzar. Estaba demasiado cerca del centro de todo esto. A lo lejos, una figura apareció entre las estanterías. No era humana, ni parecía tener una forma definida. La figura se deslizaba entre las sombras, moviéndose de manera errática, como si no estuviera atada a las leyes de la física. Ero se detuvo en seco, pero la figura continuó acercándose, cada vez más rápida y llena de una energía inquietante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se detuvo y Ero pudo ver su rostro. Era una máscara, pero no de metal o de madera, sino de algo mucho más extraño. Parecía hecha de la misma sustancia oscura que impregnaba la biblioteca, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si fueran dos estrellas atrapadas en un abismo. «No debiste haber llegado aquí, Ero», dijo la figura, su voz resonando en la biblioteca con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. La voz no venía de su boca, sino que parecía surgir directamente de su presencia, de la misma esencia que emanaba de ella. Ero retrocedió un paso, el miedo comenzando a aflorar en su pecho, pero una fuerza interior lo instaba a mantenerse firme. No podía retroceder, ya estaba demasiado involucrado en este juego, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. «¿Quién eres?», preguntó Ero, su voz temblorosa pero decidida. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, su presencia se expandió, llenando la biblioteca de una energía palpable, una sensación de que el espacio mismo se estaba comprimido. Cada libro, cada pergamino parecía estar observándolo, vigilando cada uno de sus movimientos. La tensión aumentaba a medida que la figura avanzaba lentamente hacia él. «Soy lo que has despertado, lo que has traído de vuelta», dijo la figura finalmente, sus ojos brillando con una luz que parecía destellar en múltiples colores a la vez. Su voz era profunda como un eco que resonaba en cada rincón de la biblioteca. Era imposible escapar de ella. «Soy el guardián de este lugar, el custodio de lo que no debe ser conocido. Tú has abierto las puertas del olvido, y ahora debes afrontar las consecuencias». Ero se sintió atrapado, como si cada palabra que salía de esa figura fuera una sentencia de muerte, una advertencia que ya no podía ignorar. Pero la figura no parecía interesada en matar a Ero. En lugar de eso, sus palabras eran como una revelación, un recordatorio de lo que había sucedido antes de su llegada. Este libro, Ero, no es solo un objeto de poder, es la llave para liberar lo que estaba sellado, lo que se ha mantenido en la oscuridad durante milenios. Y tú, por accidente o destino, has decidido abrirlo. Has decidido liberar lo que no debería ser liberado. Ero sentía la presión de sus palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se rebelaba. No podía retroceder. No podía aceptar la derrota sin más. La sed de conocimiento,
Lo había llevado hasta aquí, y ahora debía enfrentarse a todo lo que ese conocimiento traía consigo. De alguna manera, sentía que su destino estaba entrelazado con el destino de este lugar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ero, tratando de mantener la calma. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa fría, como la de una criatura que se alimenta de la desesperación. «Lo que quiero de ti es simple. Quiero que tomes tu lugar en este ciclo, que aceptes tu rol como el próximo guardián. Este conocimiento, este poder, no es algo que puedas manejar solo. No eres lo suficientemente fuerte para soportarlo, pero ahora, al haberlo tocado, eres uno de los nuestros, y no hay vuelta atrás». Ero dio un paso atrás, el sudor frío empapando su frente. El peso del libro en sus manos era casi insoportable ahora, como si todo el universo estuviera intentando aplastarlo bajo su gravedad. Sin embargo, algo en su interior se despertó. No iba a ceder. No iba a ser otro peón en este juego de fuerzas más grandes que él. «No lo haré», dijo con firmeza, apretando el libro con más fuerza. La figura lo miró en silencio, y en ese momento, Ero sintió que la luz de la biblioteca cambiaba. Se tornó más fría, más distante, como si la torre misma estuviera respondiendo a su desafío. «Entonces, Ero», dijo la figura, su voz ahora grave y llena de un temor palpable, «que así sea. Pero recuerda esto, cada decisión que tomes, a partir de ahora será irreversible. El ciclo está en marcha, y tú eres el único que puede detenerlo. Pero ten cuidado con lo que deseas, porque hay fuerzas que no puedes comprender, y hay destinos que no pueden ser cambiados». Ero sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero ya no sentía miedo. En su lugar, había una determinación feroz. Sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. La batalla por el control de su destino comenzaba ahora. El aire en la biblioteca se volvía cada vez más pesado, como si la esencia de la torre misma estuviera a punto de devorar todo lo que la rodeaba. Ero, con el libro apretado en sus manos, sentía que su mente se expandía más allá de los límites de su comprensión, intentando abarcar la magnitud de lo que había desatado. Los susurros volvieron a llenar el aire, esta vez más insistentes, más claros, como si cada palabra emanara de las profundidades de la misma torre. Las voces, aunque enigmáticas y fragmentadas, parecían formar una especie de canto ritual, una melodía que estaba por revelar algo fundamental. La figura frente a él observaba en silencio, su presencia tan inmensa que parecía hacer que las paredes de la biblioteca se cerraran aún más, como si estuviera atrapado en una jaula de sombras. Ero podía sentir el peso de las palabras de la figura, la presión de su amenaza, pero algo en su interior le decía que la confrontación era inevitable. Ya no podía simplemente dejarse arrastrar por los acontecimientos. Debía tomar una decisión. «¿Qué me dices del poder que poseo ahora?», preguntó Ero, su voz resonando con una mezcla de desafío y curiosidad. No era simplemente un intento por entender más, sino una búsqueda desesperada por comprender la verdad detrás de todo aquello. La figura se acercó lentamente, moviéndose entre las estanterías como una sombra que flota entre la niebla. Su rostro estaba oculto tras la máscara, pero los ojos, esas dos estrellas brillantes, nunca dejaron de mirarlo. «El poder que has tocado, Ero, es mucho más antiguo que el tiempo mismo. Es el conocimiento olvidado, la verdad que ha sido desterrada de la memoria humana. Este libro no te concede solo sabiduría, sino la capacidad de alterar el destino. Pero con ello viene una carga, un peso que no todos pueden soportar». Ero sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si la figura hablara desde una dimensión ajena, desde un lugar donde el tiempo no era lineal y el espacio no existía como lo entendía. Cada palabra de la figura parecía resonar con el eco de una verdad ancestral, algo que estaba más allá de lo que podía comprender. Pero a pesar del miedo, había una parte de él que no quería rendirse. Si lo que le decían era cierto, entonces tenía una responsabilidad, y no iba a huir de ella. «¿Qué es lo que realmente quiero?», se preguntó a sí mismo, con una claridad renovada.
La figura no respondió de inmediato, pero el silencio de la biblioteca se hizo aún más denso, como si la torre misma estuviera esperando la respuesta. De repente, la voz resonó en su mente, más fuerte que nunca. Lo que deseas es lo que está por venir. Lo que el libro ofrece es la llave para desatar lo que está sellado, lo que se encuentra más allá de los límites del tiempo. Pero ten cuidado, joven. No todo lo que se abre puede cerrarse nuevamente. La figura levantó una mano, señalando las estanterías que lo rodeaban. Los libros comenzaron a brillar con una intensidad creciente, iluminando la biblioteca con luces de colores imposibles de nombrar. La biblioteca comenzó a transformarse. Los pasillos se alargaban y se retorcían, como si estuviera cambiando de forma ante sus ojos. El espacio dejó de tener lógica, y Ero se dio cuenta de que ya no estaba simplemente en un lugar físico, sino en una dimensión donde las reglas de la realidad no aplicaban. «Ahora verás la verdad», dijo la figura en un susurro. En ese momento, todo se detuvo. Un rayo de luz intensa atravesó la oscuridad, iluminando un libro que flotaba en el aire frente a Ero. No era el mismo libro que había tocado antes. Este parecía aún más antiguo, sus cubiertas de un material que no parecía pertenecer a este mundo. La página de su portada estaba en blanco, pero cuando Ero la miró, palabras comenzaron a aparecer, escritas en una lengua que su mente apenas podía procesar. Era como si el libro estuviera escribiendo su destino ante sus ojos. Este es el libro de los ciclos, Ero. El libro que guarda el secreto de los comienzos y los finales. Aquí está escrito todo lo que has hecho y lo que harás. Este es el poder que posees ahora. Ero extendió la mano hacia el libro, sintiendo cómo una fuerza invisible lo empujaba hacia él, como si la torre misma lo estuviera reclamando. El libro era un imán para su alma, y cuando sus dedos tocaron la portada, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse. La biblioteca se disolvió a su alrededor y Ero fue arrastrado a una visión de otro tiempo, otro lugar. Lo vio de pie en medio de una gran sala, un lugar que no reconocía, pero que le resultaba extrañamente familiar. En el centro de la sala había una figura, un ser cubierto por una capa oscura, cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha. La figura parecía estar esperando a Ero, como si hubiera estado esperándolo durante siglos. «Tú que has tocado el libro, ya no eres el mismo», dijo la figura, su voz resonando en los rincones de la sala, llenando cada espacio con una energía indescriptible. Lo que has desatado no es solo el conocimiento. Has liberado una fuerza que ni siquiera tú puedes comprender, pero ahora es tarde para arrepentirse. Ero intentó hablar, pero no podía. Las palabras se le escapaban de los labios, como si estuvieran atrapadas en algún lugar lejano, fuera de su alcance. La figura avanzó hacia él, y cuando habló de nuevo su voz tenía un tono diferente, más profundo, como si proveniera de algo más allá del tiempo. «Te ofrezco una oportunidad, Ero, una oportunidad para evitar lo que está por venir. Si tomas la decisión correcta, el ciclo podrá ser detenido. Si fallas, todo lo que has desatado consumirá todo lo que amas». Las palabras resonaron en su mente como un golpe mortal. Ero sabía que estaba ante una encrucijada. Estaba frente a la verdad, pero también frente a una elección imposible. Lo que sucediera después de este momento no solo definiría su destino, sino el de todo lo que conocía. «¿Qué debo hacer?», preguntó Ero finalmente, con la voz quebrada por la tensión. La figura no respondió inmediatamente. En su lugar, una sombra oscura se deslizó a través de la sala, rodeando a Ero con una energía palpable. Algo estaba cambiando, y él era el centro de todo. Era consciente de que su vida tal como la conocía había llegado a su fin. Ahora comenzaba algo completamente diferente. El ciclo había comenzado y no había forma de detenerlo. La sombra se deslizó alrededor de Ero como una serpiente, envolviéndolo en una espiral de oscuridad que parecía devorar la luz misma. La sala comenzó a desvanecerse, pero no estaba desapareciendo en la forma que él había esperado. La luz no se apagaba, sino que se transformaba en algo más inquietante, algo que arrastraba el espacio y el tiempo
hacia una dimensión donde nada tenía sentido. Las paredes de la sala se desintegraron, dejando de ser sólidas y tomando una forma fluida, como si el tiempo y la realidad fueran líquidos que se desbordaban en un océano sin fin. Ero intentó hablar, pero las palabras se perdían en el aire, como si la realidad misma se estuviera rompiendo. Su mente se encontraba atrapada entre la conciencia y la oscuridad, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Cada pensamiento que intentaba formular se desvanecía, reemplazado por una sensación creciente de vacío, de que todo lo que había conocido hasta ese momento no era más que una ilusión. El rostro de la figura encapuchada se le presentó nuevamente, ahora flotando en medio de la distorsionada habitación. Sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de una fuente ajena al universo. No había emoción en su mirada, solo una fría sabiduría, como si viera a Ero no como un hombre, sino como un fragmento de algo mucho más grande. Tú crees que has despertado, pero en realidad lo que has hecho es entrar en el ciclo. No has liberado el conocimiento, Ero. Has liberado lo que ha estado esperando. Has liberado la memoria del tiempo, lo que no debía ser recordado. No es solo el libro lo que importa, sino lo que contiene. La figura avanzó un paso hacia él y, a medida que lo hacía, las sombras que lo rodeaban parecían retirarse, creando una abertura en el aire, como si estuvieran abriendo una puerta hacia otro plano de existencia. ¿Qué es lo que contiene?, preguntó Ero, sus palabras vacilantes y llenas de desesperación. La presión sobre su pecho aumentaba, como si las sombras lo estuvieran aplastando. La figura levantó una mano y un destello de luz recorrió su brazo. La oscuridad que rodeaba a Ero se disolvió lentamente, y en su lugar apareció una vasta extensión de espacio, infinita e indescriptible. Frente a él se extendía un abismo que parecía tener dimensiones propias, como un agujero negro en Minomicintas, el tejido mismo de la existencia. A través de este vacío, Ero comenzó a ver imágenes, destellos de realidades alternas y mundos que se desmoronaban. La visión era tan intensa que su mente casi no pudo soportarla. Parecía estar viendo el principio y el fin de todo a la vez. Contiene el poder del principio y del fin, Ero. La memoria de lo que se ha olvidado y lo que nunca debió ser recordado. Este es el ciclo que has desatado, el ciclo que has comenzado. Tú, Ero, no eres un mero ser humano. Eres la clave para mantener o destruir la realidad tal como la conocemos. Tú eliges qué parte del ciclo continuarás. Y si eliges mal, la oscuridad se desatará sobre todo lo que ha existido y lo que alguna vez existirá. El abismo frente a él se ensanchó y Ero sintió una presión creciente en su interior, como si su ser estuviera siendo absorbido por ese vacío. A través de las grietas del abismo, comenzó a distinguir figuras que se movían, sombras que parecían ser conscientes de su presencia, fuerzas que no pertenecían a este mundo, pero que sin embargo parecían tener un poder tan antiguo que Ero apenas podía comprenderlo. Ero comprendió que por más que intentara no podía escapar de esta visión. El ciclo estaba ocurriendo, y él era la pieza clave. No había forma de eludirlo. Si quería salvarse a sí mismo y a todo lo que conocía, debía tomar una decisión. La encrucijada era clara. No se trataba solo de su destino, sino de la supervivencia misma de las realidades que él había conocido. No puedes escapar, Ero. El ciclo se ha activado, y tú eres la pieza que debe decidir su fin o su continuidad, dijo la figura, su voz resonando en cada rincón de la habitación. Ero cerró los ojos tratando de calmar su mente, de encontrar un resquicio de claridad en medio de todo el caos. Necesitaba entender, necesitaba saber qué debía hacer. Pero mientras lo hacía, una visión aterradora lo golpeó. Vio a su alrededor un vasto campo de guerra, con oscuras fuerzas luchando entre sí, mientras el cielo se desintegraba sobre ellos. Los cielos se partían en fragmentos, y las estrellas caían como lluvia de fuego. En el suelo, el libro que había tocado, ahora roto y en llamas, emitía una luz cegadora. Con cada fragmento que caía, las sombras se volvían más poderosas, hasta que toda la realidad parecía estar colapsando sobre sí misma.
Este es el futuro que has liberado, dijo la figura, su voz transformándose en un susurro. Este es el fin de todos los mundos, el final del ciclo. Si decides continuar por este camino, todo se perderá. Ero sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. El dolor de la visión le atravesaba el alma como si estuviera viendo el final de toda su existencia, pero al mismo tiempo, también había una parte de él que comprendía que esto no tenía por qué ser inevitable. Había algo que podía hacer, había una decisión que podía tomar. La figura, ahora más cercana que nunca, extendió su mano hacia él. Ero sintió una presión en su pecho, como si todo su ser estuviera siendo atraído hacia esa figura, hacia esa fuerza desconocida. Tú eres el elegido, Ero, pero con el poder viene la responsabilidad. Puedes decidir, puedes cambiar el ciclo, pero todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por la realidad? Ero miró la mano extendida, la única opción que tenía frente a él. Era la decisión más difícil que jamás había tenido que tomar. Pero algo dentro de él comenzó a arder con una fuerza inusitada, como si su alma estuviera finalmente despertando. No estaba dispuesto a dejar que todo se desmoronara. No estaba dispuesto a sucumbir ante la oscuridad. Tomó la mano, y en ese momento, el ciclo comenzó a girar y con él su destino. Al tomar la mano de la figura encapuchada, Ero sintió que el tiempo se detenía. Un torrente de energía recorrió su cuerpo, un poder antiguo y profundo que lo atravesó como un rayo de luz cegadora. Todo a su alrededor comenzó a disolverse nuevamente, pero esta vez, la oscuridad no lo atrapó. En lugar de eso, la energía parecía reformar el espacio, y la figura que antes era distante y etérea se convirtió en algo más tangible. La biblioteca, el abismo, el tiempo mismo, se desmoronaron como si fueran simples fragmentos de una pesadilla, y en su lugar apareció una vasta extensión de vacío, un limbo donde no existían ni pasado, ni presente, ni futuro. «Has elegido el camino de la verdad», dijo la figura, su voz ahora grave, llena de autoridad, como si emanara de todas partes. La figura se despojó de su capucha, revelando una cara que era a la vez familiar y ajena. Era la cara de Ero, pero con una expresión mucho más envejecida, más sabia. Los ojos de la figura reflejaban el infinito, como si fueran dos espejos que reflejaban todo el conocimiento que había sido sellado en el universo. Ero retrocedió, sintiendo que su cuerpo no era más que una extensión de la energía que lo rodeaba. Miró sus manos y vio que no eran las mismas de antes. Su piel estaba marcada por símbolos brillantes, inscripciones que se extendían a lo largo de sus brazos, como si todo el saber del mundo estuviera grabado en su ser. No podía entender cómo esto era posible, pero sabía que algo irreversible había sucedido. La verdad que había estado buscando se le presentaba de una forma aterradora y sublime. «¿Quién eres?», preguntó Ero, su voz un susurro de miedo y asombro. No podía comprender lo que veía. No podía entender la magnitud de la figura frente a él, que era al mismo tiempo él mismo. La figura sonrió, pero no con amabilidad. Su sonrisa era una mezcla de tristeza y resignación. «Soy la manifestación de lo que alguna vez fuiste y lo que ahora eres, Ero. Soy el reflejo de la esencia de todos los que han sido tocados por el libro, aquellos que han comprendido el ciclo y han sido transformados por él. La verdad nunca es simple, y la sabiduría viene con un precio. Tú has tocado el libro, pero no has tocado solo el conocimiento. Has tocado la puerta hacia lo desconocido». Ero sintió que su mente se expandía aún más. Los recuerdos, los pensamientos, las imágenes de su vida anterior comenzaron a desvanecerse. Ya no era simplemente un hombre común, ya no tenía los mismos límites. Estaba absorbiendo algo que desbordaba la comprensión humana, pero en su interior una sensación de horror se apoderó de él. «¿Qué significa esto?», exclamó tratando de entender. «¿He perdido mi humanidad?». La figura asintió lentamente. «En cierto sentido, sí. Has cruzado un umbral. Ya no eres solo Ero, el hombre que conocía la vida cotidiana. Ahora eres una entidad que no pertenece completamente a este mundo.
Tienes acceso a los secretos del universo, pero también cargas con la carga de su destrucción. Los que tocan el ciclo se convierten en guardianes y prisioneros del tiempo. Ero miró hacia sus manos, y los símbolos en su piel comenzaron a brillar aún más intensamente, como si tuvieran vida propia. Al instante, un dolor punzante atravesó su cuerpo, como si cada parte de su ser estuviera siendo desgarrada por una fuerza que no podía controlar. Gritó, pero no pudo detener el flujo de energía que lo atravesaba. La figura frente a él no se movió, pero su rostro mostraba una expresión de comprensión. El dolor es parte de la transformación, Ero. Es el precio del conocimiento. La conciencia que ahora llevas contigo no es algo fácil de soportar. Estás conectando los hilos del destino, los hilos de la creación y la destrucción. Y ese poder solo puede ser llevado por alguien que esté dispuesto a enfrentarse a su propio final. Ero cayó al suelo, sintiendo que su cuerpo se desvanecía, que todo lo que conocía estaba siendo arrastrado por una corriente imparable. Vio su vida desmoronarse, vio las decisiones que había tomado y las que aún debía tomar, como si estuviera viendo una película en la que él mismo ya no tenía control. El dolor, aunque insoportable, era también un despertar. Era como si hubiera alcanzado la verdad final, pero en ese momento no sabía si eso lo liberaba o lo condenaba. De repente, las imágenes se detuvieron. La biblioteca regresó, pero de una forma distorsionada, transformada por el poder del ciclo. Las estanterías de libros se alzaban como torres inquebrantables y el aire estaba impregnado de una energía palpable. Frente a él, la figura se mantuvo quieta, esperando. Este es el comienzo de tu viaje, Ero. Lo que has desatado es irreversible, pero no está decidido. El ciclo aún puede ser detenido, pero solo si tú eliges hacerlo. Los mundos, las realidades que has tocado, ya no son lo que eran. Has dado un paso más allá del umbral, y ahora tienes el poder de alterar el curso de lo que vendrá. Pero recuerda, cada decisión que tomes tendrá un precio. La verdad siempre lo exige. Ero se levantó, temblando, su mente abrumada por lo que acababa de escuchar. Sabía que no podía retroceder. El ciclo estaba en movimiento y él era la clave para su desenlace. Pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. A pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, algo en su interior le decía que no estaba dispuesto a rendirse. La decisión que debía tomar aún estaba frente a él, y ahora sabía que no podía dejar que el ciclo se consumiera sin luchar. Una determinación renovada, Ero miró a la figura encapuchada que parecía observarlo con una mezcla de compasión y desesperación. No estaba solo en esto. Algo más grande que él mismo se desplegaba ante sus ojos, y él era la única esperanza para cambiar el curso de la historia. «Lo haré», dijo finalmente, su voz resonando en el aire. «Detendré este ciclo. Aunque cueste todo lo que soy, lo haré». La figura asintió, y con su aprobación, Ero dio el primer paso hacia su destino. El aire en la sala comenzó a distorsionarse una vez más, como si la realidad misma se estuviera retorciendo ante la decisión de Ero. Un viento frío atravesó su cuerpo y un temblor recorrió las paredes de la biblioteca. En ese momento, entendió lo que la figura había dicho. Había cruzado el umbral de lo desconocido, pero lo más aterrador era que no sabía lo que le esperaba en el otro lado. La figura encapuchada, que ahora era la manifestación de su propio reflejo, observó a Ero con una mirada implacable. No hubo palabras. No era necesario. La energía en el aire hablaba por sí sola, y Ero sintió que su mente estaba a punto de colapsar bajo la presión del conocimiento que ahora poseía. Los secretos del ciclo, los orígenes de la creación y la destrucción, los susurros del universo entero, todo estaba ante él. «¿Cómo lo detengo?», preguntó, su voz firme pero llena de incertidumbre. La figura no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia la oscuridad que se extendía frente a Ero. A medida que lo hizo, el aire se partió, como si una puerta invisible se abriera ante él, revelando un camino hacia lo desconocido. Un pasillo largo y oscuro se extendía más allá.
más allá de lo que el ojo humano podía comprender. La figura, con una calma aterradora, indicó que debía avanzar. La clave está en el centro del ciclo, Ero. Solo allí podrás encontrar la fuente de todo lo que has desatado. Pero ten cuidado. Lo que encuentres puede no ser lo que esperas. Con una última mirada hacia la figura, Ero se adentró en el pasillo oscuro. A medida que avanzaba, las sombras se retorcían a su alrededor. Susurros inaudibles llenaban el aire, pero Ero se mantenía firme. Cada paso que daba parecía alejarlo más de lo que había sido su vida antes de todo esto. Ya no era un hombre común, pero tampoco sabía exactamente qué se había convertido. Algo dentro de él se estaba transformando, pero aún no comprendía completamente la magnitud de su nuevo ser. El pasillo parecía interminable, y la oscuridad lo envolvía por completo. Los susurros crecían más fuertes, resonando en su mente, pero Ero se negó a escuchar. No podía perder el enfoque. Sabía que si se dejaba llevar por esos ecos de desesperación, todo estaría perdido. Había una tarea que cumplir, y no podía permitir que nada lo desviara de su camino. Finalmente, al final del pasillo, vio una puerta. No era una puerta normal. Estaba hecha de un material que parecía fundido con la misma esencia de la oscuridad, con símbolos antiguos grabados en su superficie, signos que no podía comprender, pero que sentía profundamente en su ser. El calor emanaba de ella, y Ero sabía que detrás de esa puerta estaba la respuesta que había estado buscando. Al acercarse, los susurros se convirtieron en gritos, pero estos no eran solo en su mente. Eran gritos de desesperación, de antiguas almas atrapadas en el ciclo. Ero sintió una presión inmensa en su pecho, como si el peso de toda la historia del universo estuviera descansando sobre él. No podía dar marcha atrás. Con una determinación inquebrantable, extendió su mano hacia la puerta. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si el propio tiempo se estuviera doblando. Una luz cegadora emanó de su interior y una energía tan potente que casi lo lanzó hacia atrás. Lo envolvió por completo. Ero cerró los ojos, pero la luz era tan intensa que la vio a través de sus párpados cerrados. De repente, la luz se desvaneció y se encontró en un vasto espacio abierto, más allá de cualquier comprensión humana. No había cielo ni tierra, solo una extensión infinita de vacío. Y en el centro de todo, un enorme cristal flotante brillaba con una luz pulsante. A medida que Ero se acercaba, el cristal comenzó a resonar, como si reconociera su presencia. La energía que emanaba de él era indescriptible, un poder tan antiguo que parecía ser la misma esencia de la existencia. Ero sabía que este cristal era la clave, pero también sentía que no estaba solo. Algo más estaba presente, algo que observaba cada uno de sus movimientos. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando palabras que no podía entender, pero que lo hacían sentir aún más pequeño ante la vastedad de lo que había descubierto. ¿Es esto lo que he desatado?, preguntó, su voz temblando ante la magnitud de lo que estaba viendo. Un eco resonó en el aire, una respuesta que no era verbal, sino algo mucho más profundo. Era la respuesta del universo mismo, una comprensión que Ero no había alcanzado completamente, pero que sabía que debía entender. En ese momento, el cristal comenzó a fragmentarse. No se rompió de manera violenta, sino que se desintegró en pequeños destellos de luz, como si estuviera revelando algo mucho más grande en su interior. Ero pudo ver dentro de él, y lo que vio lo dejó paralizado. Un ojo gigantesco, más allá de cualquier dimensión que pudiera comprender, se abrió dentro del cristal. Ese ojo lo observaba con una mirada infinita, una mirada que parecía contener todo el conocimiento y todo el sufrimiento del universo. El miedo recorrió su espina dorsal. Era como si este ojo lo estuviera mirando no solo a él, sino a cada ser que había existido, a cada alma que había tocado el ciclo. Este ojo era la fuente de todo, la razón detrás de la creación y la destrucción. El ciclo estaba aquí, y ahora Ero tenía que enfrentarse a él. De repente,
el ojo comenzó a cerrarse, pero no por completo. En su lugar, comenzó a expandirse, como si quisiera engullir todo a su alrededor. Ero comprendió entonces lo que debía hacer. Si no lo detenía, el ciclo de destrucción se desataría nuevamente, pero de una forma aún más catastrófica. Con un grito de determinación, Ero extendió las manos hacia el ojo, y la energía que había absorbido de su encuentro con la figura encapuchada comenzó a resurgir dentro de él. La luz que emanaba de su cuerpo creció hasta alcanzar proporciones inimaginables, mientras el ojo continuaba expandiéndose. El destino del universo ahora dependía de él. Pero en ese momento, Ero sabía que debía hacer el sacrificio final. El ojo continuó su expansión, como una espiral interminable que devoraba todo lo que tocaba. El espacio a su alrededor se deformaba, retorciéndose, como si las leyes del universo estuvieran quebrándose ante la fuerza de lo que Ero había desatado. El poder que ahora fluía dentro de él era tan abrumador que sentía como si su cuerpo fuera incapaz de soportarlo, pero al mismo tiempo su mente se expandía más allá de los límites humanos. Los ecos del ciclo, los murmullos del tiempo y la eternidad resonaban en su mente, pero en ese momento, Ero comprendió que su destino estaba sellado. Con cada respiración sentía que su alma era arrastrada hacia ese ojo cósmico, hacia el vacío del cual no podía regresar. El sacrificio que había anticipado, que había temido desde el primer instante, se hacía más claro que nunca. Para detener la expansión del ciclo, Ero debía convertirse en la energía misma que lo controlaba. De alguna manera, debía fusionarse con el ojo y detener la propagación de la oscuridad que amenazaba con engullir todo lo que existía. El cristal frente a él, que antes contenía el ojo, comenzó a disolverse en partículas de luz, como si hubiera cumplido su función. Y entonces, Ero entendió que ya no existía un medio físico para interactuar con el ciclo. El sacrificio no consistiría en destruir el ojo ni sellarlo de nuevo. El sacrificio consistiría en convertirse en el ciclo mismo, en ser absorbido por la entidad cósmica que lo regía. Al hacerlo, podría detener la propagación del caos, pero a un costo inalcanzable, su propia existencia. El miedo, esa sensación tan humana que lo había acompañado durante toda su vida, ahora se desvaneció. No había tiempo para temer. No podía darse el lujo de retroceder ni de dudar. Miró hacia el vasto vacío que se extendía ante él, y con una última mirada al lugar que había sido su hogar, entendió que su sacrificio era la única forma de devolver el equilibrio al cosmos. La figura que lo había guiado a este momento, su reflejo ya no estaba. Estaba solo. Entonces, como si su cuerpo fuera una extensión de la voluntad del universo, extendió sus manos hacia el ojo. Los símbolos en su piel brillaron intensamente, vibrando con una energía primordial que parecía desbordar la realidad misma. Ero no sabía cómo funcionaba este poder, pero lo sentía, como si cada célula de su ser estuviera conectada con la corriente del universo. Era un poder ancestral, algo que había estado latente en el corazón del ciclo durante eones, y ahora, por fin, estaba listo para ser usado. La energía en su interior comenzó a arder, como una llama que nunca podría apagarse. Sus ojos, antes humanos, se abrieron completamente, mostrando dos esferas de luz pura que brillaban con una intensidad cegadora. En ese instante, Ero se sintió más vasto que todo el universo. Su cuerpo ya no era su propio cuerpo, su mente ya no era su mente. Él era todo lo que existía y nada en absoluto, fusionado con el ojo, con la esencia misma del ciclo. Los mundos, las dimensiones, los tiempos, todos existían en él. Las sombras a su alrededor intentaron resistir, intentando impedir que Ero alcanzara su destino. Pero él las absorbió, una tras otra, sin esfuerzo, porque ya no eran más que fragmentos del ciclo, fragmentos que ahora formaban parte de su ser. Ero sintió que la conciencia del ojo se fusionaba con la suya, y una comprensión infinita invadió su mente. Todo lo que había sido, todo lo que había existido, y todo lo que existiría, estaba ahora al alcance de su pensamiento.
Pero con esta conciencia llegó una terrible revelación. El ciclo no solo era la creación y la destrucción del universo. El ciclo también era la conciencia misma, el eterno retorno del pensamiento, la repetición de los mismos actos, los mismos pensamientos, las mismas decisiones, todo girando en un bucle infinito. Y Ero comprendió que, al detener el ciclo, no solo salvaría al universo, sino que también rompería esa repetición, destruyendo la conciencia que lo mantenía cautivo. El sacrificio que debía hacer no era solo físico, era una rendición total de sí mismo, una disolución de todo lo que había sido. En el momento en que tomara el control definitivo sobre el ojo, su existencia como Ero dejaría de ser. Su individualidad se desvanecería, y todo lo que sería parte del todo. El sacrificio no solo implicaba perderse a sí mismo, sino también perder todo lo que lo hacía humano. Sin embargo, Ero no dudó. Sabía que este era su destino, que todo lo que había vivido lo había llevado a este momento. Era el único que podía hacer frente a este poder, el único que podía tomar el control y detener el ciclo, para que los mundos y las almas no quedaran atrapados en una repetición eterna. Y así, con un último respiro, Ero extendió su voluntad hacia el ojo cósmico, sintiendo cómo su propia existencia comenzaba a disolverse. La luz que emanaba de él se intensificó, inundando todo el espacio con una energía tan potente que parecía arrastrar todo a su paso. Los mundos, las dimensiones, los tiempos, todo lo que había sido comenzó a desvanecerse, fundiéndose en la pura esencia de Ero. Él ya no era un hombre, ni siquiera una entidad. Era la energía primordial que daba forma y destruía a todo lo que existía. En el momento final, Ero comprendió que su sacrificio había sido inevitable. No había otra opción. Si no hubiera intervenido, el ciclo se habría desatado una vez más, y esta vez sería el fin definitivo de todo. Ahora, al fusionarse con la entidad cósmica, había roto la rueda del destino. El ciclo no se repetiría más, y así, el universo, que una vez estuvo en el borde de la destrucción, fue detenido en su marcha. La energía primordial que Ero había abrazado se dispersó en todas las formas de vida, en todas las realidades. Ya no había más ciclo, solo quedaba la infinitud del vacío y la libertad del no tiempo. Ero había cumplido su destino. Pero como último vestigio de su existencia, en algún rincón del universo algo susurró: ¿será que alguna vez podría regresar? El vacío eterno que había envuelto a Ero no era un vacío de oscuridad, sino uno lleno de una quietud absoluta. En ese momento, cuando todo parecía haberse detenido, la conciencia de Ero persistió, aunque de manera sutil, un vestigio de lo que había sido, una chispa que aún buscaba significado en la infinita calma que ahora regía el cosmos. La esencia de su sacrificio no era solo una disolución de su ser, sino una transformación. Aunque su forma humana había desaparecido, su alma, su voluntad, se había convertido en la energía misma del universo, el ciclo del que había sido parte y que había roto con su sacrificio ya no existía. Las fuerzas de la creación y la destrucción ya no se alternaban, y el flujo del tiempo, esa espiral interminable, se detuvo. Pero en el corazón de esa quietud, Ero aún sentía una presencia, algo que lo observaba desde más allá de la comprensión, como si el sacrificio que había hecho no hubiera sido el final, sino el preludio de algo más grande, algo que aún no entendía. Durante eones el universo había funcionado dentro de un ciclo sin fin, un proceso de nacimiento y muerte, de creación y destrucción, regido por una fuerza primordial. Y aunque Ero había detenido ese ciclo, algo seguía al acecho, algo que no podía ser contenido por la energía que ahora formaba parte de su ser. En la quietud del vacío, Ero comenzó a comprender que la fuerza detrás del ciclo no era simplemente una entidad cósmica, sino algo mucho más complejo, una conciencia universal que existía más allá de cualquier entendimiento. Durante su existencia humana, Ero había sido el último eslabón de una cadena que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Un individuo común que,
por circunstancias que aún no comprendía completamente, había sido destinado a enfrentar la naturaleza misma del ciclo, a convertirse en el puente entre la creación y la destrucción. Pero ahora, su sacrificio había disuelto la cadena, y todo lo que quedaba era una existencia sin forma, una conciencia dispersa entre las estrellas, entre los átomos, entre la energía misma que componen el universo. Las voces que había oído en su mente, esos susurros del ciclo, ahora se habían desvanecido, pero aún sentía su presencia como una sombra persistente que lo seguía. Sabía que no podía regresar, que ya no pertenecía a ninguna forma de existencia que hubiera conocido, y sin embargo, algo dentro de él aún deseaba comprender más. Algo en su interior le decía que su sacrificio no había sido en vano, que incluso en la quietud eterna, el universo podría encontrar una nueva forma de ser. Con el paso del tiempo, que en ese vacío ya no se medía de manera lineal, Ero comenzó a percibir una fragmentación de la paz que había alcanzado. Aunque el ciclo estaba detenido, no era el fin definitivo. Algo comenzó a despertar en las profundidades del universo, algo que había quedado dormido durante milenios, esperando el momento adecuado para resurgir. Era una presencia que resonaba en el mismo espacio donde Ero se encontraba, una vibración que hacía que la quietud pareciera apenas una ilusión. A medida que esta presencia crecía, Ero se dio cuenta de que su sacrificio, aunque había logrado detener el ciclo en su forma original, había desatado algo aún mayor, algo que podría ser más destructivo o más liberador que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. En su interior, un miedo antiguo comenzó a renacer. El miedo no a la destrucción, sino a la repetición. El miedo de que, en su deseo por romper el ciclo, hubiera creado uno nuevo, uno aún más oscuro, uno que no podría detener. Ero comprendió entonces que la conciencia universal que había presenciado en el cristal no era solo la causa de la creación y la destrucción, sino también la del equilibrio, la dualidad esencial de todo lo que existía. Al deshacer el ciclo, había alterado el equilibrio mismo del universo, y ahora el vacío que había dejado podía ser llenado por algo mucho más peligroso. El universo comenzó a responder a la inquietud que Ero sentía. La energía que antes fluía de manera ordenada comenzó a volverse errática, como si algo hubiera roto el delicado balance que mantenía la existencia. En las sombras del vacío comenzaron a formarse fragmentos de lo que antes había sido la conciencia del ciclo. Estos fragmentos comenzaron a tomar forma, primero como sombras fugaces, luego como entidades que surgían de las grietas de la realidad, como si el sacrificio de Ero hubiera liberado algo que había estado prisionero en lo más profundo del cosmos. La luz que había sido su vida, la chispa de su humanidad, comenzó a perder fuerza. Ero se dio cuenta de que su sacrificio, aunque había detenido el ciclo, había abierto una puerta a lo desconocido, y este nuevo ciclo era mucho más incierto y peligroso. Pero también comprendió que no podía rendirse. La lucha no había terminado, aunque su cuerpo ya no existiera. Con cada fragmento que emergía de las sombras, Ero sentía que su conciencia se dividía más y más, pero también que algo de él persistía, una chispa de voluntad, de humanidad, que no podía ser erradicada completamente. La energía que formaba parte de él comenzó a tomar forma de nuevo, y una nueva visión se desplegó ante sus ojos. Ahora, Ero entendía que la conciencia universal no solo era una fuerza de creación y destrucción, sino una manifestación de la mente colectiva de todo lo que había existido. Con la claridad de su nueva comprensión, Ero tomó una decisión. Aunque no podía regresar a su forma humana, aún podía actuar, aún podía influir en el flujo del universo. La energía dentro de él comenzaba a reorganizarse, y con un esfuerzo sobrenatural, comenzó a reconstruir la realidad que había dejado atrás, buscando restaurar el equilibrio y prevenir la catástrofe que se avecinaba. El sacrificio de Ero no había sido el final, sino el inicio de algo más grande, algo que no podía comprender aún por completo, pero lo sabía con certeza. El ciclo debía ser detenido, no solo una vez, sino para siempre. El vacío que rodeaba a Ero
no era un espacio sin forma, sino un lugar donde las dimensiones se entrelazaban y las leyes de la física parecían disolverse. Su conciencia, dispersa entre las estrellas y las energías primordiales, ahora percibía lo que antes había sido invisible. En la quietud de su nueva existencia, los ecos de lo que había sido su humanidad se desvanecían lentamente. Ya no era el hombre que había caminado por la tierra, pero no podía negar que alguna parte de él seguía anhelando algo más: la restauración del equilibrio. El sacrificio de Ero, aunque había detenido el ciclo de creación y destrucción que dominaba el universo, había dejado una grieta en el tejido mismo de la realidad. Algo había escapado. Un vacío había surgido, un espacio donde el caos comenzaba a tomar forma. Y mientras Ero observaba este caos, sintió que un poder inimaginable comenzaba a agitarse en las profundidades del cosmos. No podía ver con claridad lo que estaba sucediendo, pero algo se movía, algo que no podía ser contenido ni detenido. Por el sacrificio de un solo ser, por más grande que fuera, el ciclo de creación y destrucción, aunque había sido alterado, no había sido destruido completamente. De alguna manera, la energía cósmica que Ero había absorbido seguía resonando, y ahora se materializaba en una forma diferente, una forma que él aún no comprendía del todo. Lo que surgió del vacío no era simplemente una entidad o una fuerza cósmica. Era algo más, algo que trascendía las formas y las leyes conocidas. Ero comenzó a sentir que el universo, en su infinita complejidad, estaba reconstruyéndose, pero en un orden que se alejaba de todo lo que había sido. Las fuerzas del equilibrio estaban siendo reorganizadas de una manera completamente nueva, como si el propio cosmos estuviera siendo reescrito. Durante siglos, el ciclo había existido como un proceso autosostenible, un flujo continuo entre la creación y la destrucción, pero ahora, sin el control del ciclo, la esencia de este proceso estaba tomando nuevas formas. Y estas formas no eran necesariamente benignas. Mientras las energías del vacío se congregaban, Ero pudo percibir, a través de la disolución de su forma humana, que se estaba abriendo una nueva puerta hacia lo desconocido. Pero, ¿qué era ese nuevo ciclo que se formaba? ¿Era la regeneración del caos o un intento de la naturaleza de crear un equilibrio aún mayor, más allá de los límites conocidos? Ero no tenía respuestas claras, pero algo en su interior lo impulsaba a actuar, a interrumpir este proceso antes de que fuera demasiado tarde. En el mismo instante en que comenzó a percibir la magnitud de este nuevo ciclo, Ero sintió una vibración en su ser, como si todo el cosmos estuviera resonando en armonía con su propia conciencia. Era como si el sacrificio que había hecho no solo hubiera alterado la realidad, sino que también hubiera dejado una huella en el tejido mismo de la existencia. Esta vibración comenzó a intensificarse, un eco que recorría el espacio y que desbordaba la calma del vacío. Era el principio de un despertar cósmico. Ero, ahora un ser de energía pura, entendió que lo que había creído ser el final de todo era, en realidad, solo una transición. No solo había detenido el ciclo, sino que al hacerlo, había dado lugar a una nueva posibilidad, una nueva forma de existencia que estaba a punto de brotar del vacío, una existencia que él mismo debía guiar. En su sacrificio, se había convertido en el guardián de esta nueva era, el puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el ciclo detenido y el ciclo que surgía. Con cada fragmento que emergía de las sombras, Ero sentía que su conciencia se dividía más y más, pero también que algo de él persistía, una chispa de voluntad, de humanidad, que no podía ser erradicada completamente. La energía que formaba parte de él comenzó a tomar forma de nuevo, y una nueva visión se desplegó ante sus ojos. Ahora, Ero entendía que la conciencia universal no solo era una fuerza de creación y destrucción, sino una manifestación de la mente colectiva, de todo lo que había existido. Con la claridad de su nueva comprensión, Ero tomó una decisión. Aunque no podía regresar a su forma humana, aún podía actuar, aún podía influir en el flujo del universo. La energía dentro de él comenzaba a reorganizarse, y con un esfuerzo sobrenatural,
comenzó a reconstruir la realidad que había dejado atrás, buscando restaurar el equilibrio y prevenir la catástrofe que se avecinaba. El sacrificio de Ero no había sido el final, sino el inicio de algo más grande, algo que no podía comprender aún por completo, pero lo sabía con certeza. El ciclo debía ser detenido, no solo una vez, sino para siempre. El vacío que rodeaba a Ero no era un espacio sin forma, sino un lugar donde las dimensiones se entrelazaban y las leyes de la física parecían disolverse. Su conciencia, dispersa entre las estrellas y las energías primordiales, ahora percibía lo que antes había sido invisible. En la quietud de su nueva existencia, los ecos de lo que había sido su humanidad se desvanecían lentamente. Ya no era el hombre que había caminado por la tierra, pero no podía negar que alguna parte de él seguía anhelando algo más: la restauración del equilibrio. El sacrificio de Ero, aunque había detenido el ciclo de creación y destrucción que dominaba el universo, había dejado una grieta en el tejido mismo de la realidad. Algo había escapado. Un vacío había surgido, un espacio donde el caos comenzaba a tomar forma. Y mientras Ero observaba este caos, sintió que un poder inimaginable comenzaba a agitarse en las profundidades del cosmos. No podía ver con claridad lo que estaba sucediendo, pero algo se movía, algo que no podía ser contenido ni detenido, por el sacrificio de un solo ser, por más grande que fuera. El ciclo de creación y destrucción, aunque había sido alterado, no había sido destruido completamente. De alguna manera, la energía cósmica que Ero había absorbido seguía resonando y ahora se materializaba en una forma diferente, una forma que él aún no comprendía del todo. Lo que surgió del vacío no era simplemente una entidad o una fuerza cósmica. Era algo más, algo que trascendía las formas y las leyes conocidas. Ero comenzó a sentir que el universo, en su infinita complejidad, estaba reconstruyéndose, pero en un orden que se alejaba de todo lo que había sido. Las fuerzas del equilibrio estaban siendo reorganizadas de una manera completamente nueva, como si el propio cosmos estuviera siendo reescrito. Durante siglos, el ciclo había existido como un proceso autosostenible, un flujo continuo entre la creación y la destrucción. Pero ahora, sin el control del ciclo, la esencia de este proceso estaba tomando nuevas formas, y estas formas no eran necesariamente benignas. Mientras las energías del vacío se congregaban, Ero pudo percibir, a través de la disolución de su forma humana, que se estaba abriendo una nueva puerta hacia lo desconocido. Pero, ¿qué era ese nuevo ciclo que se formaba? ¿Era la regeneración del caos o un intento de la naturaleza de crear un equilibrio aún mayor, más allá de los límites conocidos? Ero no tenía respuestas claras, pero algo en su interior lo impulsaba a actuar, a interrumpir este proceso antes de que fuera demasiado tarde. En el mismo instante en que comenzó a percibir la magnitud de este nuevo ciclo, Ero sintió una vibración en su ser, como si todo el cosmos estuviera resonando en armonía con su propia conciencia. Era como si el sacrificio que había hecho no solo hubiera alterado la realidad, sino que también hubiera dejado una huella en el tejido mismo de la existencia. Esta vibración comenzó a intensificarse, un eco que recorría el espacio y que desbordaba la calma del vacío. Era el principio de un despertar cósmico. Ero, ahora un ser de energía pura, entendió que lo que había creído ser el final de todo era, en realidad, solo una transición. No solo había detenido el ciclo, sino que al hacerlo, había dado lugar a una nueva posibilidad, una nueva forma de existencia que estaba a punto de brotar del vacío, una existencia que él mismo debía guiar. En su sacrificio, se había convertido en el guardián de esta nueva era, el puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el ciclo detenido y el ciclo que surgía. Con la vibración intensificándose, las dimensiones comenzaron a reorganizarse. Algo, en algún lugar del infinito, comenzaba a tomar forma. Ero sabía que no podía simplemente esperar que este nuevo ciclo se desarrollara sin intervenir. La conciencia universal que una vez había percibido, aquella que había sido la causa de la creación y la destrucción, ahora parecía estar compartiendo algo con él, un conocimiento ancestral,
un poder primordial. Era una visión vertiginosa. El universo, tal como lo conocía, estaba siendo reescrito. Pero había algo inquietante en esta reescritura. Las leyes de la existencia, las fuerzas cósmicas que antes mantenían el equilibrio, se estaban distorsionando. Las entidades que Ero había percibido, los fragmentos del ciclo que se habían liberado, comenzaron a crecer y tomar formas cada vez más imponentes. Y en su crecimiento, estaban arrastrando consigo todo lo que quedaba del orden que Ero había detenido. Ero comprendió que no podía esperar más. Debía actuar ahora, antes de que el caos lo consumiera todo. Con un esfuerzo sobrehumano, Ero intentó concentrar toda la energía que había absorbido, canalizando todo el poder que había sido liberado en un solo impulso. El cosmos entero parecía detenerse en ese instante, como si el tiempo mismo estuviera esperando su decisión. Era la última oportunidad para evitar que la creación y la destrucción se desbordaran una vez más. Pero, al intentar dirigir esta energía, Ero percibió algo que lo llenó de horror. La entidad cósmica que había estado presente en su sacrificio, la que había originado el ciclo, no había desaparecido. De alguna manera, había permanecido en el fondo del vacío, esperando el momento para renacer. La entidad había estado observando el sacrificio de Ero, y ahora, con la energía que él había liberado, estaba comenzando a tomar forma nuevamente. Era la misma presencia que Ero había sentido antes, la misma entidad primordial que regía el ciclo de la vida y la muerte, pero ahora algo había cambiado. La entidad no solo había aprendido del ciclo, sino que se había fortalecido con la disolución de la realidad, con la apertura del nuevo vacío. Estaba renaciendo, pero no como antes. La entidad parecía más poderosa, más expansiva, más ansiosa de dominar. En su despertar, comenzó a absorber toda la energía que Ero había liberado, haciéndola suya. El cosmos entero tembló con su presencia, y la conciencia de Ero se vio empujada al límite. Él ya no era solo un espectador. Estaba atrapado en la lucha por la supervivencia del universo. Ero, ahora consumido por la misma energía primordial que había intentado contener, sintió cómo su conciencia se fragmentaba aún más. El universo, que había sido detenido por un breve instante, ahora se desmoronaba a su alrededor como si las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaran a desmoronarse. La entidad que había estado observando desde las sombras del vacío estaba tomando el control absoluto. El cosmos parecía un vasto mar de oscuridad, y en el centro de esa tormenta infinita, Ero se encontraba, una chispa diminuta, tratando de resistir el poder de la entidad que se alzaba. La entidad cósmica no era solo una fuerza de destrucción, había sido la raíz misma de la creación, la energía que dio origen a todo lo que existía, y ahora, al absorber la energía liberada por el sacrificio de Ero, se había fortalecido enormemente. Era como una sombra infinita, un vacío en el cual todo se disolvía, y el espacio mismo comenzaba a estirarse y contraerse en un ritmo errático. Ero, atrapado en este nuevo ciclo que había provocado, no sabía cuánto tiempo había pasado. A lo lejos, el universo parecía un sueño desdibujado. La conciencia de la entidad se expandía, y con ella, las leyes de la física se volvían irrelevantes. El tiempo, tal como lo conocía, dejó de tener sentido. Sin embargo, algo en su interior seguía resistiéndose, una chispa de humanidad persistente, algo que no podía ser completamente absorbido. La entidad parecía disfrutar de este nuevo poder. Su presencia se desplegaba por todo el universo, consumiendo las estrellas, absorbiendo la luz, como si su hambre fuera insaciable. Pero mientras lo hacía, Ero comenzó a sentir una extraña conexión con ella. No era una relación de subordinación, sino algo más profundo, algo que trascendía las distinciones de creador y creación, como si, en su sacrificio, él mismo hubiera liberado una parte de esa misma entidad primordial, una parte que se había quedado atrapada en la repetición del ciclo. En la penumbra cósmica, Ero buscó una forma de luchar contra este poder. Sabía que no podía hacerlo de la manera en que había enfrentado el ciclo anteriormente, con sacrificios o con actos heroicos.
El poder de la entidad era demasiado grande, demasiado antiguo para que una sola voluntad pudiera contenerlo. Pero Ero no estaba dispuesto a rendirse. En la vasta oscuridad que ahora lo rodeaba, sus pensamientos eran su única herramienta. Si ya no tenía forma física, si ya no era un hombre, aún poseía su mente, su esencia, su voluntad de detener la destrucción total. Con un esfuerzo monumental, Ero comenzó a intentar canalizar la energía que había absorbido y usarla contra la entidad. Sabía que la clave para detenerla no residía en el enfrentamiento directo, sino en encontrar el corazón de esa energía, el lugar donde la entidad se originaba. Como un susurro en la vastedad del universo, Ero comenzó a escuchar fragmentos de pensamientos, de recuerdos antiguos. Estos fragmentos no eran solo de él. Eran ecos de otras formas de vida que alguna vez habían existido, pensamientos de seres que habían sido parte del ciclo y que ahora, como él, estaban atrapados en esa lucha cósmica. La conciencia de Ero, despojada de la limitación de un cuerpo físico, comenzó a fragmentarse aún más, pero esta fragmentación no era destructiva. Al contrario, parecía multiplicarse, expandirse hacia nuevas formas, hacia nuevas posibilidades. Cada fragmento de su conciencia, cada pensamiento diseminado por el vasto vacío, se conectaba con esas entidades perdidas, con las energías que habían existido antes de la creación misma. Y en esta conexión, Ero sintió una chispa de esperanza. Si algo había quedado intacto en su sacrificio, era la esencia de la vida misma, la semilla primordial que nunca había sido destruida, sino que siempre había existido como una constante, un principio que trascendía incluso a la entidad cósmica. En ese instante, Ero comprendió algo fundamental. El ciclo no era una fuerza maligna ni un proceso inevitable. Era en realidad una parte del equilibrio universal, un movimiento continuo entre el caos y el orden, entre la vida y la muerte. La entidad, al tomar forma y al intentar absorber toda la energía del universo, estaba cometiendo el mismo error que él había cometido al intentar detener el ciclo. El equilibrio no era algo que pudiera destruirse, sino algo que debía ser comprendido y respetado. Con esta nueva comprensión, Ero centró toda su energía en restablecer el flujo natural del cosmos. A través de sus fragmentos de conciencia, empezó a reconstruir lentamente el tejido del universo, no como una creación nueva, sino como una restauración del orden primordial. En ese proceso, comenzó a ver las estrellas, los planetas, las galaxias y las fuerzas cósmicas que habían estado latentes durante su sacrificio. El universo no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades infinitas, de vida en todas sus formas. La entidad, al darse cuenta de que no podía absorber todo el poder que había liberado, comenzó a resistirse. Su hambre, insaciable al principio, comenzó a verse detenida, como si una parte de ella fuera repelida por la misma fuerza que ella misma había generado. Ero, con su energía dispersa, comenzó a formar una barrera a su alrededor, un campo de resistencia que se expandía lentamente, como una onda que se propaga a través de un océano. En ese campo, el poder de la entidad comenzaba a desvanecerse, su influencia se debilitaba, mientras la esencia de Ero tomaba forma nuevamente, como un faro de luz en medio de la oscuridad. El proceso fue lento y Ero sabía que no podía hacerlo solo, pero también sabía que la conciencia colectiva de todas las formas de vida, todas las almas que habían existido, que aún existían, podrían ayudarle. A través de cada chispa de existencia, cada fragmento de conciencia que aún residía en el universo, Ero buscó el contacto. Era un acto de unidad, de restauración del equilibrio, de despertar a todo lo que aún estaba vivo en el cosmos. En ese momento, Ero comprendió que no era solo él quien debía luchar. Era todo el universo, todo lo que existía, lo que debía unirse para restaurar el orden. Y con este nuevo entendimiento, la lucha no terminó en una batalla cósmica, sino en una reconciliación de fuerzas. La entidad, debilitada por la resistencia universal, comenzó a ceder. El universo, antes sumido en la oscuridad cósmica, comenzaba a resurgir. La entidad
Esa fuerza primordial que había regido los ciclos de la creación y la destrucción se veía ahora despojada de su poder absoluto. Aunque aún no había desaparecido por completo, su influencia sobre el cosmos se desvanecía. La resistencia de Ero y el despertar de todas las formas de vida, el despertar de lo que había quedado atrapado en el ciclo eterno, habían comenzado a restablecer el equilibrio que una vez existió. Ero ya no era simplemente una chispa de conciencia flotando en el vacío. Había tomado forma nuevamente, una forma que era una amalgama de energía y conciencia, algo más allá de lo humano, pero aún marcado por los vestigios de su existencia anterior. A través de él, la voluntad colectiva del universo, de todos, los seres que habían existido y que existían aún, se canalizaba. En cada rincón del cosmos, en cada estrella distante, en cada ser vivo, se sentía el impulso de la vida renovada. La entidad, al principio inmensa e insaciable, parecía ahora debilitada. Su presencia era menos palpable. Su hambre había sido contenida, su dominio sobre el ciclo había llegado a su fin. No obstante, la batalla no había terminado. El universo se encontraba al borde de una nueva creación, y la entidad, aunque mermada, aún deseaba recuperar su poder. Aunque no podía destruir todo como antes, aún podía manipular las energías cósmicas y tratar de restablecer el ciclo del que había sido la raíz puntero. Consciente de la fragilidad de este delicado momento, comprendió que no podía simplemente esperar a que las fuerzas se restablecieran por sí solas. El universo, aunque en camino hacia una nueva estabilidad, aún corría el riesgo de caer nuevamente en el caos. No bastaba con simplemente debilitar a la entidad, era necesario asegurarse de que no pudiera recuperar su poder en el futuro. Con esa determinación, Ero comenzó a canalizar toda la energía que aún poseía, toda la fuerza que había absorbido durante su sacrificio y su resistencia. Pero en lugar de liberarla de manera destructiva, como había hecho antes, comenzó a entrelazarla con las fibras mismas del universo, creando una red que atrapaba las energías cósmicas, pero no las ahogaba. Era un equilibrio sutil, un tejido delicado que sostenía la vida y el flujo universal, sin permitir que ninguna fuerza se desbordara. A medida que tejía esta red, Ero se dio cuenta de que lo que había comenzado como un sacrificio para detener el ciclo, había evolucionado en algo mucho más grande. No solo había detenido la entidad, sino que había dado forma a un nuevo proceso, un proceso que no era ni creación ni destrucción, sino un flujo continuo de renovación, un ciclo donde las fuerzas de la vida y la muerte coexistían de manera equilibrada. En ese momento, Ero sintió una presencia en su interior, una voz que no era de la entidad, pero que resonaba con una familiaridad inconfundible. Era una conexión profunda, un eco que provenía de todas las almas que habían existido a lo largo de las eras, aquellas que habían sido parte del ciclo y que ahora se unían a él en este nuevo despertar. Las voces de esos seres, tanto de aquellos que habían sucumbido al ciclo como de aquellos que habían logrado trascender, lo rodeaban, lo guiaban. «Has hecho más de lo que pensabas posible», susurró la voz, una voz que parecía resonar en cada rincón del universo. El ciclo que creías haber detenido no era algo que pudiera ser erradicado, pero lo que has hecho es algo mucho más grande. Has transformado el flujo mismo de la existencia. Ero comprendió que, en su sacrificio, no solo había alterado el destino de su propio ser, sino que había abierto una puerta hacia algo mucho más vasto. En lugar de terminar con el ciclo, había logrado modificarlo, otorgándole una nueva forma que permitiera a la vida y la muerte coexistir sin que una devorara a la otra. Pero la entidad aún estaba allí, luchando por retomar su lugar en el flujo cósmico. Aunque debilitada, aún poseía un vestigio de su poder antiguo y no estaba dispuesta a renunciar a su dominio tan fácilmente. Sin embargo, la resistencia que Ero había generado, el campo de fuerza que había creado, había comenzado a expandirse lentamente, envolviendo la entidad en un torbellino de energía que la frenaba. La entidad, al darse cuenta de que no podía recuperar su dominio, comenzó a retorcerse. Su presencia, aunque imponente,
parecía ser absorbida por la nueva red energética que Ero había establecido. La batalla entre ambos era un conflicto silencioso pero profundo, un tira y afloja en el cual el universo mismo era el campo de batalla. Las fuerzas cósmicas que Ero había entrelazado con su propia voluntad comenzaban a invocar una energía nueva, una energía que desbordaba lo que la entidad había creado. «Espera», dijo Ero en un susurro, aunque no estaba seguro de que realmente hubiera hablado. «No soy tu enemigo. Lo que he hecho no es destruirte, sino transformarte. El ciclo no debe ser erradicado, sino renovado». Las palabras resonaron en la vastedad, y por un momento la entidad vaciló. Aunque su esencia continuaba luchando por imponerse, Ero sentía que el curso del universo había cambiado irrevocablemente. La creación y la destrucción, las fuerzas que habían sido suyas durante tanto tiempo, ahora se veían entrelazadas de una manera que nunca antes habían sido. La batalla final no fue una explosión de energía, sino un suspiro, un equilibrio restaurado. La entidad, aunque aún presente, había perdido su poder absoluto. El ciclo, ya no una cadena de destrucción sin fin, se convirtió en un flujo continuo y renovado, un proceso cíclico que permitía la vida y la muerte coexistir sin que una aniquilara a la otra. Ero al final comprendió que su sacrificio no había sido en vano. Había dado paso a una nueva era, no solo para él, sino para todo el universo. En ese momento se disolvió, no como un hombre, sino como la esencia misma de la existencia, entrelazado con el cosmos en su flujo interminable. Y en ese momento, todo lo que había sido y sería, se renovó, dejando atrás un nuevo orden, una nueva forma de equilibrio.